Bueno, seguimos en este caso hablando de la trampa de las variables dummy. Ya hemos estado hablando en la sección anterior del hecho de cómo se crean las variables ficticias para reemplazar a los datos categóricos a la hora de hacer una predicción, y también dijimos que nunca se pueden incluir todas las variables ficticias. Por ejemplo, aquí sacrifiqué California para quedarme única y exclusivamente con una variable dummy para el estado de Nueva York. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si incluyera esa segunda variable ficticia dentro del modelo? ¿Ocurriría algo? Pues la idea es que básicamente estaríamos duplicando una de las variables. Esto se llama la multicolinealidad y es uno de los 5 puntos que había que estudiar a fondo cuando llevábamos a cabo la regresión lineal, si os acordáis. Como resultado de este efecto, el modelo es incapaz de distinguir entre los efectos de D sub 1 y D sub 2, porque D sub 2 básicamente es 1 menos D sub 1. Hemos creado una dependencia circular, una múltiple colinealidad entre ambas variables dummy. Y esto es muy importante porque significa que nuestro modelo no será capaz de distinguir entre uno y otro, entre el efecto de una variable o el del otro en una regresión lineal. Por así decir, ambas predicen del mismo modo y el modelo no funcionará correctamente. Esto es precisamente la trampa de las variables ficticias que uno tiene que evitar caer. No os voy a hacer todos los cálculos, evidentemente, pero os dejo como ejercicio el comprobar que el problema verdadero es que nuestro modelo no será capaz de distinguir entre estos tres elementos, es decir, entre el término independiente, el factor de una variable ficticia y el de la otra. Estas tres variables son incapaces de ser distinguidas entre sí y no se sabe a quién dar más peso que a otro. Como os digo, os dejo que lo elaboréis por vuestra cuenta. Si tenéis alguna duda o lo que sea, se puede poner en el foro y vamos interactuando en el caso de que os interesen los detalles matemáticos, pero el efecto final es que para cuando necesitéis construir un modelo que incluya variables ficticias, pues hay que eliminar, omitir uno de los factores, uno de los niveles de la variable ficticia. Y esto se aplica no solo a dos variables dummy. Por ejemplo, si tuvierais 9 estados de Estados Unidos, pues no colocaríais 9 variables dummy, colocaríais 8. Si tuvierais 100 estados o 100 países, colocaríais 99 países. Siempre omitiríais uno, ¿de acuerdo? Siempre uno debe ser eliminado para evitar el efecto de multicolinealidad que os he comentado. También tened en cuenta que si tenéis dos conjuntos de variables ficticias, por ejemplo, el estado en el que opera la empresa y el sector donde opera la empresa, sector de la industria, del automovilismo, de los negocios, lo que sea, entonces habría que quitar una variable dummy para cada una de las columnas, quitar una variable dummy para el estado, quitar una variable dummy para el sector del tipo de negocio, ¿de acuerdo? Entonces habría que tener en cuenta que cada una de las columnas que convierte en variables dummy necesita tener siempre una representación en columna menos que número de variables o número de factores del nivel tuviéramos incluidos dentro de esa variable categórico. Espero que os haya sido útil, que no cayáis víctimas de la trampa de las variables dummy, y en la próxima clase veremos ya cómo construir el modelo, veremos cómo hacer la eliminación hacia atrás de la regresión, selección directa de variables y mucho más. Será una clase muy intensa, pero seguro que muy interesante.